Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche. Un verdadero privilegio y créanme que sí lo siento de esa manera, tener con nosotros nuevamente a Manny García. Manny, muy buenas noches, ¿cómo tú El estás? privilegio es mío de que tú me hayas cogido afecto y quieras que yo haga un programa contigo. Yo lo disfruto mucho. Tú tienes un estilo y una forma de expresarlo, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pero a mí me agrada mucho conversar contigo porque tú eres una persona que tiene un conocimiento amplio, además tu rollo de tu actividad del día que es la economía, pues eso ayuda mucho más a compenetrar los hechos que están pasando. Y los hechos que están pasando en esta semana todos los días son candela y este son más candela que todos porque hay una convulsión de gente hablando, echándole la culpa a Trump de todo lo que está pasando, de que si por aquí pasa una cosa, que por allá pasa otra, pero es la culpa de Trump. Y a mí me gustaría hablar un poco sobre tu opinión sobre esos comentarios que tiene la gente. Dirías, ¿cómo es Trump Derangement Syndrome? El síndrome contra Trump. Yep. A Trump le echan la culpa de todo. Es interesante porque hay veces que yo estoy haciendo un comentario en las redes sociales cuyo no tiene absolutamente que nada que ver con Donald Trump en lo absoluto. Algo posiblemente que no sea ni tan político y termina siendo culpa de Trump, porque es enseguida lo que me vienen a tirar esta gente que honestamente viven. Yo te diría que ya es una cosa que desde que se levantan por la mañana, lo único en la mente de ellos es Donald Trump. Mm. Y yo entiendo que Donald Trump tiene una personalidad bien difícil. Y yo lo digo difícil porque hay veces que él dice cosas y se mete en rollos que yo diría que como presidente debía evitar. Pero es quien es y no se le va a quitar nunca. Nunca vamos yo no creo que a Donald Trump lo va a cambiar nadie en este momento. Tiene 80 y pico de años y si no cambió cuando tenía 60, 50, 40, él no va a cambiar Y ahora. yo, y yo espero que Y no lo que ha cambie, hecho. y yo espero que no cambie. Bueno, mira, una de los puntos claves de Donald Trump, uno de los puntos claves que tiene Donald Trump es que él no está gobernando basado en la popularidad que las encuestas le den. A él no le interesa. Y yo creo que eso vale mucho como presidente, porque nosotros estamos viviendo una etapa donde hay que tomar decisiones difíciles, gústele a los niños o no le guste a los niños siendo la ciudadanía, todos nosotros. Aquí todo el mundo tiene una opinión. Muchas de las opiniones son basadas en muy poca información histórica, muy poca información de la región. Te voy a dar un perfecto ejemplo. Este lío con Irán viene caminando desde el año 1979. Cuando el Ayatollah cogió el poder, lo primero que hicieron fue coger los rehenes americanos, maltratarlos. Carter hizo todo lo posible porque los soltaran y los llegan a soltar una vez que Ronald Reagan coge el poder. Tanto fue porque la Ayatollah hasta dijo, mientras que Carter esté en el poder, nosotros no lo soltamos, pero como sabían que venía un presidente posiblemente con una mano más firme, cuyo ya había dicho, y le estoy enseñando, hablando de esto, porque mucha gente que no lo conoce, ya Ronald Reagan había dicho que una vez que él cogiera el poder, que la inauguración pasara, que las negociaciones con Irán iban al cero, iban a empezar de nuevo. Vaya, dándoles a entender que la cosa iba a ser muy diferente. Ellos soltaron a esta gente enseguida. Soltaron a los rehenes cuando Ronald Reagan cogió el poder. Mira cómo fue la cosa, que Ronald Reagan mandó de embajador a recogerlo como un embajador especial a Jimmy Carter, al expresidente, tomando en cuenta que él se había comido ese potaje durante todo había sido abajo de su mandato que se habían realizado todas estas negociaciones, etcétera. Así es. Claro, era otro tiempo, ¿no? Donde yo creo que habían diferencias sociales, pero al final no había las diferencias que existen hoy en los dos partidos.
porque yo de verdad pienso que el Partido Demócrata ha perdido completamente sentido de, Absoluto. vaya, de la realidad. Ahí es donde yo voy a la realidad, porque tú no puedes gobernar basado en fantasía, cuyo lo hizo Barack Obama, por eso le pasa lo de Benghazi. Porque la historia era que ellos habían podido cambiar un régimen sin disparar un tiro y querían seguir proyectando eso cuando la inteligencia les decía que Al-Qaeda se había reorganizado y que iban a hacer un atentado, que las cosas en Benghazi, en el área esa, estaban sumamente volatile, ¿cómo se dice? Volatil, ¿no? Eh, Volátil, volátil, volátil. volátil. Volátil, perdónenme, caballero, que de vez en cuando el Spanglish se me. Bueno, acuérdate que en español hay acentos y entonces en inglés no existe y por eso Me volátil, pasa. volátil. La cuestión fue que lo de Benghazi se podía haber. Es más, y ahí es donde yo le digo el peligro de tener un presidente que realmente no está trabajando en realidad. A los Estados Unidos les habían dado bastante, a los Estados Unidos no, a Obama y a la administración de Obama le habían llegado bastante inteligencia diciéndole el peligro que estaban corriendo en esa embajada. ¿Tú sabes cuál fue la acción de ellos? Darle dinero extra por peligro, hazard pay, le decimos en inglés, que es lo que te da en un hospital cuando tienes que trabajar cuando viene un huracán. Y te dan un poco extra porque estás trabajando durante esa etapa del huracán. Imagínate tú, hazard pay, y después viene la matazón y le quieren echar la culpa a un video que todo el mundo sabe que fue un cuento, que ellos simplemente ignoraron la realidad de lo que estaba pasando. No solamente lo ignoraron, al momento de la de verdad no hicieron nada para rescatar a la gente que estaba bajo ese ataque. Claro. Esto es viejo, pero esto es lo que nosotros no vemos con esta administración y ahí voy. A Trump ahora lo quieren acusar de mucho. Ahora salió Obama que siempre está metiendo la cuchareta diciendo que Netanyahu trató de acercarse a él para hacer lo mismo que hicieron en Irán. ¿Quieres que te diga una cosa? Eso es una gran mentira. Mentira, La mentira. relación entre Qué tú esperas Netanyahu y qué tú esperas Obama, de esta sabandija? eso es una gran mentira. Permiso. Y es uno de los grandes problemas que tenemos con toda esta gente, que la gente está loca por aceptar cualquier bobería que les están diciendo. ¿Ok? Ah, la administración de Obama nunca pudo ver a Israel. ¿Ok? Y siempre ayudó y buscó la forma de darle dinero a Irán. Y ese arreglo supuestamente antinuclear, esa, ese pacto que hicieron, todo el mundo sabe que Irán tenía todas las posibilidades de seguir su eh, trayectoria hacia adquirir una bomba nuclear, cuyo hubiera sido un problema grandísimo. Claro, claro. Marco Rubio acaba de tener una conferencia de prensa que habló de eso. Y dijo, ustedes ven lo que está pasando en este momento en esa área donde Irán está, que lo tienen bloqueado los Estados Unidos ahora, el estrecho. Imaginen si Irán tuviera una bomba nuclear. ¿Cómo podemos nosotros realmente confrontar ese problema con un país que tiene la posibilidad de tirar cohetes? Y ya sabemos que los cohetes llegan a Europa porque ya llegaron, ¿ok? Ya llegaron. Sí, Trump tiene la culpa de todo, pero mira, aquí hay dos cosas. Yo estoy mirando las encuestas, estoy mirando. Tú vas a tener siempre al demócrata que va, porque el humano nunca quiere darse la mano, entonces decir, concho, tú sabes que Además, si es demócrata, esa es su agenda. tienen su agenda. Y van a seguir por esa agenda y por esa trayectoria y más nada que eso. Pero es que aquí también está una, un grupo de gente más independiente que piensan más con la cabeza y se dan cuenta que muchas de las cosas que están pasando porque hemos dejado de hacer
de tomar, de tomar acción por décadas. Y tú estás dejando que tu enemigo se fortalezca. Y si se sigue fortaleciendo, vamos a tener un problema realmente serio. Y eso Permíteme, es lo que ahí veo. ese punto que me llamó la atención, vamos a tener un problema verdaderamente serio. Permítame hacer una cuestión sobre Irán. Irán estamos viendo unos escenarios que ellos mandan una información que sabemos que es totalmente falsa, pero es una información que ellos utilizan dentro de su país para mantener el estándar del pueblo de que están bien. Bien mal, bien jodido, perdóname la expresión. La cuestión aquí es que estamos en un cese de fuego, pero antier y ayer, cuando hubo un desplazamiento de un barco que fue interceptado por los iraníes y empezó todo y fueron castigados por la Marina de los Estados Unidos, los tipos empezaron a tirarle cohetes. Está ahí a otra vez a los Emiratos Árabes. Por el otro lado, ellos dicen que no, que los cohetes eran destinados a las bases militares americanas, cosa que es mentira, y que además ellos ya han tumbado varios y que hasta una fragata, que ya los Estados Unidos no usan fragatas, pero que ya están descontinuadas, pero y que ellos hundieron uno y pusieron con imágenes de realidad virtual hasta hundiéndose y que un B-22 se cayó y que todo eso es mentira, al punto donde voy es eso que tú dijiste, que llega un momento que hay gente que está escuchando eso y cree esas cosas y eso es peligroso porque cambia la mente de la persona y aquí todo lo que se mueve es por la parte del dinero y castiga la información, que la gasolina, que la gasolina, que la gasolina. Si tú te pones a ver la realidad, si tú te pones a ver cuánto costaba la gasolina hace 2 semanas atrás, 4 semanas atrás eran 2 pesos, ahora cuestan 4 pesos. ¿Cuánto es lo que hemos duplicado en la gasolina? 2 pesos. Pero para personas que no se muevan, no lo notan. Pero personas que se muevan mucho, vamos a suponer que le duplicó del estándar, ¿verdad? No de los transportistas, nada. Le duplicó $100. Oye, estamos en una crisis económica extraordinaria que nos estamos ahorcando. Eso hay que pararlo. Y para terminar el comentario, en la emisora donde tú tienes el programa de radio, no voy a decir nombre de persona, es un programa mañanero. Hay dos corrientes ahí que una me roña, para decir la palabra, porque yo sé que eso es su agenda para hablar en el programa y crear el antagonismo, pero coño, es un antagonismo extremo de que todo es Trump, Trump viene por aquí, Trump viene por allá, y la persona tiene la capacidad de envolver. Oye, la radio le escucha a la gente. No, Y si caballero, pero hay, mira, la gente tiene que tener sentido común, porque pues, pero, y yo sé de quién tú me estás hablando, y yo te no, digo, pero no digamos nombre para no meternos. la persona no me va a envolver a mí, ni me va a envolver, cada uno tiene su opinión, y yo puedo decir, tú puedes tener tu opinión, pero al final tú tienes que tener sentido común. Mira, esto fue una Espero. discusión que yo tuve con un amigo mío, cuyo es republicano, pero no puede ver a Trump. Y no fue una discusión, pero yo le hice una pregunta y me dijo, yo no estoy de acuerdo. Bueno, tú puedes que no estés de acuerdo, pero nada en los hechos que han pasado te dirían lo opuesto. Tú no puedes decir, cuando si yo te pregunto a ti, Gustavo, si Siria en algún momento usa em, un ataque químico contra los kurdos, ¿tú crees que Trump em, ¿Se lo iba a tolerar? No. reaccionaría? Por supuesto que sí, que cerraría. Pero ¿Ok? Obama, ¿Por ¿qué qué lo hizo? sabemos? Lo sabemos porque lo hizo. Cuando Siria usó un ataque contra los kurdos químicos, Trump, que ya estaba en el poder, ya Obama se había ido, cogió y actuó. ¿Ok? Actuó enseguida. No fue que esperó 2 semanas a que le dijeran, no, no. Actuó enseguida. ¿Ok? Y Assad, que ya no está ahí, ah, paró porque se dio cuenta que con este no se podía jugar. Echa para atrás, pon a Trump en el poder, no en el 16 pero en el 14. Y dime si cuando Siria atacó a los kurdos con un ataque químico, tú piensas que Trump hubiera hecho lo que hizo Barack Obama, que no hizo nada. Claro.
La realidad es que la respuesta es absolutamente no. Hubiera atacado a Siria como le prometió Barack Obama y después se echó para atrás porque tiró una guapería y tú sabes que Barack Obama aflojaba. Esta fue la pregunta que yo le hice a este amigo mío y él estuvo en desacuerdo. Si Trump está en el poder en el 99, en el 2000, ¿ok? Y el ataque a USS Cole lo hace iba a decir Saddam, Osama Bin Laden y Al-Qaeda abajo del mandato de Trump. ¿Tú crees que Trump no lo hubiera caído arriba y lo hubiera matado en el juego? Por supuesto. Dicho por Clinton, sabían dónde estaba, lo podían haber neutralizado y no lo hicieron. ¿Tú crees que Trump no hubiera tomado esa decisión después de lo que hizo contra Salamani cuando atacaron la embajada de los Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Que no solamente acabó con ese ataque enseguida. Por eso te digo lo que te dije al principio. Yo no quiero que cambien a Trump, yo quiero que Trump siga como es. No olvídate que tenga su forma de ser. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ser. A que la gente no le guste la de él, fuera, forget about it. Pero la acción de él, yo no quiero que la cambien. Mira, aquí hay dos o tres cosas que son importantes. Primero que nosotros no tenemos aquí el draft. Aquí a la gente que está en el servicio militar están porque quieren. Aquí no hay nadie obligatorio. ¿No? No tienen que ir. Quiere decir que ellos saben cuando firman a lo que se pueden exponer. Segundo, a ese régimen hay que acabar de sacarlo. Con ese régimen no van a llegar a ningún acuerdo. Y la única forma de que se pueda hacer eso es duro. Marco Rubio hizo unos comentarios muy interesantes hoy, pero nosotros sabemos que el problema que tiene Inglaterra y Francia en este momento es que tienen un sector islámico radical adentro de su, que ya está creciendo aquí también, para que tú lo sepas. Lo que pasa es que nosotros estamos décadas atrasadas con esos grupos, pero esta gente lo tienen y lo tienen masivamente y tienen miedo de las acciones de esa gente si realmente públicamente empiezan a apoyar a los Estados Unidos en este momento. Eso no es una mentira. Alemania tiene el mismo problema, ¿ok? Porque lo han dejado crecer. Hay áreas, creo que en Inglaterra, donde la policía no entra porque lo que trabaja es Sharia law. ¿Tú te Imagínate. imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso en este país, teniendo una constitución que tú digas, no, porque en ese sector tenemos que mirar lo que ellos son religiosos y ellos se van a gobernar entre ellos? No, para afuera de este país, tú quieres Fuera. hacer eso feliz, mira a ver en qué otro país te vas. Pero aquí, la Bueno, si constitución no de se los quieren ir Estados para su Unidos es país, la que que se aplica. vaya, oye, que si no se quieren ir para su país, que se vayan para Tangamandapio, porque se vayan para allá y que resuelvan allá. Nos quedan 12 minutos, o sea que tenemos un espacio extraordinario. Yo, en mi opinión particular, voy a decir lo siguiente, vamos a enfrentar, no me voy a salir del tema, ¿ok? Pero vamos a enfrentar, no ahora en las elecciones de medio tiempo, sino en las presidenciales, escoger a un sucesor. Y ahí está un problema. No existen árboles donde caigan presidentes. Los presidentes hay que jugársela para tenerla. Y tenemos el caso que en este momento está J.D. Vance y está Marco Rubio. Marco Los Rubio, dos son políticos de senadores. O sea, son tipos que están curtidos en la política. ¿Van a ser realmente la continuación, cualquiera de los dos, de Trump? Es un signo de interrogación, esperemos que pase. Pero el caso Trump, como el caso que pasó con Reagan y con presidentes como Lincoln, o sea, gente fuera de serie, no están en una mata que cae y tú lo arrancas y lo pones a mandar. Eso es un problema que hay que enfocarse. Ojalá que yo tenga la capacidad física para llegar para ese momento, para hablar. Pero la realidad es que tenemos que abocarnos a que el sucesor, si logramos ganarle esas elecciones, y Dios mediante, esperemos que sí,
esto siga, porque si no se vuelve para atrás en un No, dos por mira, yo tres. creo que lo más importante es que gane un republicano, porque honestamente lo que yo veo saliendo del Partido Demócrata es un desastre. Porque no tienen a nadie, pero es que no tienen a No tienen nadie. a Y tú me nadie, vas a nadie. decir, Buttigieg, Buttigieg es un desastre, fue como alcalde, malísimo. Como transportation, secretario de transportación, por favor, mira lo que Peor. pasó en el lugar este donde se viró el tren, ¿cómo es que se llamaba? A mí se me olvida siempre el nombre. Ajá. Y más nunca se habló, ¿De qué? que más nunca se habló del tema del tren con ellos, se Desastre, un callaron. desastre completamente con la respuesta. Son totalmente incompetentes. Tú me vas a Exacto. decir que Newsom, como yo le digo, Barbie doll, porque es verdad que parece un Ken doll, porque se cuida como si fuera así, ok, bonitito y todo, pero ¿qué ha hecho en California? California es un desastre, caballero. California tiene una de las economías más grandes del mundo, no creadas por él. Estaban ahí cuando él llegó y poco a poco le han estado dando hachazo y Hachazo. la gente está en California. Hay una pobreza increíble. El problema con la gente en la calle, bueno, él no ha hecho absolutamente nada y ahora se está destapando todo el fraude federal que ha existido en California. Es ridículo. Y esta persona, Manny, ¿cuánta gente ya están encausados por todo lo que he encontrado allá y en todos los demás estados? ¿Cuántos? Pues yo no los veo. no, están cogiendo gente presa en este momento. Pero el problema no es ese, el problema no es ese, es que ¿y dónde está el dinero? Porque ahí es donde viene el problema. Sí, ok, estás cogiendo a Menganito y a Menganito y hay dos o tres que ya están más o menos hablando algunas cosas, pero al final, yo lo que veo, mira, yo lo que veo en el Congreso, yo veo todos estos hearings que hacen. El perfecto fue el de los Clinton ahora con el lío de Jeffrey Epstein. ¿Qué Mamma se mía. resolvió con ese comité? Y vamos a traer a Hillary y vamos a traer a... A ver, Puchimpluma, puchimpluma. ¿qué salió de ahí que fue tan impresionante? Y no hay Entonces, nadie yo me preso. aburro mucho con muchos de estos hearings porque al final tú piensas, bueno, algo va a salir de todo esto y al final no pasa absolutamente nada. Tú sabes, entonces, olvídate, la parte más fuerte, olvídate de lo que hagan en la Cámara de Representantes, tenemos que mirar lo que hace el sistema judicial y a quién encausan. Pero hasta ahora, yo veo mucho humo, pero yo no veo todavía que, ¿Y cuántos meses faltan para las elecciones de medio tiempo? Es un bueno, eso es tiempo noviembre. crucial y si la gente no ve con el mismo voto castigo con el que pagaron a Biden, mayoritariamente la gente que votó por Trump, era porque estaban cansados del abandono, de que no había respuesta, de la invasión de la frontera, de todo lo que vivimos. Entonces ahora la gente está escuchando nada más la gasolina, no me cuesta y entonces la gente puede originar un voto castigo con eso. Y sí que en estos meses, si no nos ponemos las pilas, como decían allá en Venezuela, algo va a suceder y yo no quisiera que sea la parte mala. Para mí es crucial ganar las elecciones de medio tiempo y los ojos visor con lo que vamos a hacer cuando sea la presidencial. Pero esto que está pasando, dirán, es crítico porque el entendimiento de la gente es fundamental para que esto pueda ser. Y la otra parte, si ya los tipos han pasado, se les ha dicho términos de descanso, perdón, de tregua militar, combate, y los tipos ya volvieron a atacar. ¿Qué está esperando los Estados Unidos para borrar del mapa las capacidades que le quedan a esa gente? Bueno, Porque el problema está que yo creo que ya lo que les queda a ellos es una ofensiva un poquitico más agresiva y más cerca, y eso es lo que están pero tratando de buscar y tratando. el petróleo está parado, Hormuz, y cada vez eso no está repicando solamente los Sí, pero Estados hay Unidos, una realidad, hay una realidad. Nosotros estamos, efectivamente, estamos viendo los precios y nos está afectando a nosotros también este problema de la guerra y todo lo demás. Pero la estrategia que ha usado los Estados Unidos, donde le dijo Irán, espérate, 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 no, no, no. Ah, tú vas a decir quién puede pasar por ahí, ¿sabes qué? Ustedes no van a pasar tampoco. Y les han paralizado la economía completa. Claro, una de las cosas que dijo Rubio en la conferencia no es que no estén sufriendo.
Ellos están sufriendo. El problema es que a ellos no les importa que el pueblo sufra. El régimen no le importa que el pueblo sufra. Que eso es muy de esos eh, régimen de dictaduras. Tú lo ves en Cuba. ¿Tú crees que alguno de la gente más acercada a lo que es el grupo que controla está pasando lo que están pasando todos los cubanos hoy en día con los apagones y con No, todo? no, creo que no. Fíjate que no. ¿Ok? Están comiendo bien y siguen. Ahí es donde está el problema. La cuestión es hasta dónde vamos a llegar. Y también hay algo importante. ¿Qué grupo en Irán se va a levantar para realmente tumbar ese régimen? Sí, pero nosotros, créeme, no podemos tener pienso yo, ¿ok? Pues la pasividad de esperar que vaya a haber una explosión social dentro de Irán o que por el otro lado sigamos conversando y que vamos a ver y darle tiempo. Mientras todos esos barcos están parados, la realidad que a nosotros nos está afectando y la única comidilla aquí es la gasolina. El problema no es solamente eso, hay montones de países que dependen no solamente del petróleo, de la industria siderúrgica que está ahí, del gas. China está agarrada por el cuello, China es uno, China es pero la uno. parte principal, hay 1.000 millones o 1.200 millones de hindúes que no tienen petróleo, o sea que si sus condiciones de pobreza extrema es extrema, imagínate cómo deben estar ahora. Ahí no hay fertilizantes, no hay nada que está llegando. Y los países de Sudamérica que dependen de esos fertilizantes, de esa comida. O sea que el caos es de una magnitud extraordinaria mundial. Pero aquí, mi opinión es que ya creo que como lo dijo Obama, que lo pasó 100 veces, la línea roja, ¿verdad? Yo creo que la línea roja debió haberse ya superado y por lo menos decirle, oye, tú no entras en caja, ustedes siguen jeringando, ustedes siguen tirando cohetes para los Emiratos Árabes, se acabó la película y entonces hay que nulificarlo porque si esto demora, te lo juro, si esto demora un mes, adiós luz que te vi, y si no vivir por ver, No, Manny. yo creo que nosotros estamos, yo estaba oyendo uno que dijo que los Estados Unidos están como de 2 a 3 días a tomar una decisión radical con Irán y empezar otra vez. Ah, porque se están dando cuenta que este grupo que está supuestamente en cargo, lo único que están haciendo es comprando tiempo, ¿ok? Pero al final no están, primero no están de acuerdo con tomar ninguna de las medidas que los Estados Unidos están demandando. Ya empieza por ahí, ¿ok? Si tú perdiste la guerra, porque la perdieron, ¿ok? La van a perder, pero tú no estás listo para rendirte, entonces hay un problema. Tú no te estás rindiendo y vas a tener que empujarlo para que se rindan, ¿ok? Y los Estados Unidos tienen la capacidad para hacerlo. Y yo no sé la inteligencia que tienen en este momento a través de lo que los israelitas están consiguiendo y la inteligencia que tienen, cuál es el próximo paso, pero el próximo Yo paso va a estoy tener igual. que ser bien, bien, bien. eh, Contundente y no muy demorado. Nos quedan 3 minutos. Tres, no, 5 minutos. Ante todo, recordar que tú, el ramo tuyo es el de la economía, de los préstamos hipotecarios y todo. ¿Dónde te puedes localizar? 305-525-5812. Me pueden localizar en este teléfono que está ahí en pantalla. Pueden hablar conmigo directamente y ver qué problemas hipotecarios puedan tener y cómo yo los puedo ayudar. Para mí va a ser un placer. Hoy en día el negocio mío, yo lo estaba diciendo en el programa, no es solamente la compra de casas, el refinanciamiento de casas, pero también las soluciones económicas que trae tener propiedades y flexibilidad. Y nosotros a través de los programas de InMortgage, que tengo la camisa aquí puesta hoy, Ujú. eh, tenemos muchos programas que les podemos ofrecer a todos ustedes, dependiendo en su capacidad económica. Si trabajan con W2, los programas tradicionales. Si trabajan por su cuenta, dependiendo en lo que declaren, tenemos programas que no reflejan, no tienen que enseñar los ingresos, los estados de cuenta, los depósitos. Tenemos todos esos programas.
Llámenme 305-525-5812. Y como siempre, para mí, Gustavo, es un gran No, placer. y el programa de radio, ¿qué día es? Los martes a las 11:30 de la mañana en La Poderosa, 690 en el Dial. Y también pueden verlo en Facebook Live, donde yo lo pongo el programa también. Ah, Eh, para terminar, ¿cómo cerraríamos? Porque el programa ha sido brillante, ¿ok? ¿Cómo cerraríamos la idea del caso que está pasando en Irán? Nos quedan 2 minutos. bueno, yo creo que va a llegar el momento que el tiempo de hablar se va a acabar. La diplomacia tiene su límite. Yo sé que Pakistán se quiso envolver, pedirle a Trump que le diera un poco más de tiempo. La excusa es que han matado a todo lo que es el grupo élite de los iraneses y que no hay un control donde puedan decir que están trabajando, los grupos están trabajando separados unos de los otros. Eso puede ser una, dos, tres veces, pero en algún momento alguien tiene que tomar control y tomar decisiones o desaparecer ellos y tiene que venir un régimen cuyo de verdad uno pueda trabajar. Irán es un problema. Es un problema cuando Trump dice que los va a desaparecer. Yo sé que está fuerte lo que está diciendo, pero es un país que tiene mucho elemento radical. Aparte de los moderados que quisieran posiblemente una mejor vida, más tranquila, sin tanta agresión, esa gente hay veces que el lobo se los come. Manny, un abrazo. Te doy las gracias porque el programa de hoy, más espectacular y más informativo, creo que es de los mejores que hemos hecho, para no decir lo mejor, porque el que está por hacer mejor está por hacer más adelante. Pero gracias a ti, gracias a acompañarme, permitirme un saludo para tu señora, que yo sé que, aunque no esté en cámara, pero yo siempre te acompaña al lado. Un saludo para ella, un abrazo. No nos queda para más. Nos vemos la Muchas próxima gracias, semana. Gustavo. Para mí es un placer y muchas muy buenas noches a todos. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, en esta tormenta es nuestra brújula. En esta tormenta de desolación no daremos ni un paso atrás. Hafne se le en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe. Herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga, libertad, el legado resiste en la calle. Hafne TV. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.